Bueno chicos, os voy a explicar el punto 6 del tema, de este tema 2, hablando de ácidos y bases y la reacción de neutralización que tiene lugar entre un ácido y una base. El otro día en el laboratorio pudimos ver un poco, muy por encima, lo que era un ácido y una base. Os voy a recordar, vamos a repasar un poco la definición de ácido y base, aquí en el libro. Bueno, tenéis, por un lado, lo que es un ácido y sus características, y por otro lado, lo que son las bases y sus características. Así que los ácidos tienen un sabor agrio y son corrosivos. Por ejemplo, si tú te tomas zumo de limón o vinagre, el ácido del vinagre o el ácido del limón tiene un sabor característico. Son corrosivos además. Reaccionan con ciertos metales. Normalmente los ácidos reaccionan con los metales desprendiendo hidrógeno. Por ejemplo, hay una reacción típica que es el ácido clorhídrico con el magnesio, forma cloruro de magnesio y desprende hidrógeno. También reaccionan con los carbonatos, por eso el vinagre o el zumo de limón puede corroer la encimera de mármol, que es carbonato de calcio, en las cocinas, y hay que tener mucho cuidado. Y por otro lado, colorean de rojo el papel indicador, como pudisteis ver el otro día cuando estábamos en el laboratorio. Ejemplos de ácido es el ácido acético del vinagre, el ácido cítrico del limón, el ácido clorhídrico del agua fuerte, el ácido acetilsalicílico de la aspirina, incluso el ácido láctico de la leche. Lo que pasa es que en los alimentos los ácidos están muy diluidos, en muy poca cantidad. Y después tenemos las bases. Por ejemplo, son sustancias básicas la lejía, el amoníaco, los jabones. Tienen un sabor amargo y son cáusticos, producen quemaduras, también pueden llegar a ser corrosivos, no solamente es una exclusividad de los ácidos. Son suaves al tacto, cuando tocas una base te da un tacto como de jabón, como suave. Colorean de azul el papel de tornasol, indicador, como pudimos ver el otro día en el laboratorio. Y al igual que los ácidos, también pueden conducir sus disoluciones acuosas la electricidad. Y además, un ácido reacciona con una base produciendo sal más agua. Ejemplo de bases son el amoníaco, el hidróxido de sodio de la sosa cáustica que utilizamos el año pasado para fabricar jabón, el bicarbonato de sodio, el hipoclorito de sodio que es la lejía. Bien. Fue Arrhenius quien introdujo las primeras definiciones generales de ácido. Después de lo que acabo de explicar, un ácido es una sustancia que en disolución acuosa se disocia cediendo iones H+ e iones correspondientes negativos. Por ejemplo, si tenemos ácido clorhídrico, libera iones H+ que se les llama protones, habitualmente en química, y en este caso iones cloruro. Y una base es una sustancia que en disolución acuosa se disocia dando iones hidróxido. Por ejemplo, la sosa, que ya la conocemos, en disolución acuosa da iones hidróxido y el correspondiente catión, en este caso el ion óxido. ¿De acuerdo? Bien, un ácido o una base es fuerte cuando en disolución acuosa se encuentra totalmente disociado y es débil cuando se disocia solo un poco. Dependiendo de todo esto, Sorensen estableció una escala de pH del que ya estuvimos hablando el otro día que va del 0 al 14. Los valores que son próximos a 0, del 0 a 7, son sustancias ácidas y los que son de 7 a 14 son sustancias básicas. Aquí en el libro podéis ver un poquito todo esto. Mirad, por ejemplo, los jugos gástricos del estómago son muy ácidos, están próximos a 2, o el zumo de limón, o el vino. Y después, el agua pura es neutra. Y después, poco a poco, como la sangre de la saliva, y poco a poco se va haciendo más básico el medio. El amoníaco tiene un pH de cerca de 12, la lejía de 13, y una disolución de sosa de 14. Bien, cuando se junta un ácido con una base, ambos pueden llegar a neutralizarse y entonces produce lo que se llama una reacción de neutralización y consiste en lo siguiente: los iones H+ que proceden del ácido se combinan con los iones OH- procedentes de la base y lo que forman es H2O, y por otro lado los iones procedentes del ácido, el cloruro en este caso si es ácido clorhídrico, y los iones procedentes de la base, en este caso sodio procedente de la sosa, se combinan y forman cloruro de sodio. Es decir, aquí tenéis una típica reacción de neutralización donde el ácido se combina con la sosa y los H se combinan con los OH dando agua y el cloruro con el sodio dando cloruro de sodio.
En general, una reacción de neutralización entre un ácido y una base da sal y agua y se expresa por la siguiente ecuación. Esta reacción nos puede servir como técnica de análisis cuantitativo, es decir, nos permite determinar la concentración de un ácido o de una base conociendo la concentración del otro. Vamos a ver cómo se hace una reacción de neutralización y que espero poder hacerla con vosotros en el laboratorio. Bien, os voy a explicar cómo se hace un análisis químico de una concentración de ácido o de base con un proceso que se llama una volumetría, ¿de acuerdo? Una volumetría. Bien, el montaje es el siguiente. Se tiene un matraz Erlenmeyer en el que se introducen 20 mililitros de la disolución de ácido de concentración desconocida, es decir, no sabemos qué concentración tiene este ácido. Y le echamos unas gotas de un indicador, que es una sustancia que va a cambiar de color cuando cambia el pH. En una bureta, que es un instrumento que veremos en el laboratorio, se introduce una disolución de una base de concentración conocida, en este caso 0,1 molar. ¿De acuerdo? Bien, y entonces lo que vamos a hacer es poner el matraz debajo de donde va a caer la base. Poco a poco, gota a gota, vamos a ir dejando caer la base sobre el matraz en el que se encuentra el ácido y moviendo para que se mezclen bien y se reaccionen el ácido con la base hasta que llega un punto que se llama punto de equivalencia o de neutralización en el que hay igual número de moléculas de ácido que de base o igual número de moles de ácido que de base. En ese momento de punto neutro, el indicador que había aquí cambia de color rápidamente y nosotros lo podemos ver y saber que ahí, en ese momento, estamos en el punto neutro. Justo en ese instante se produce la neutralización y, por lo tanto, el número de moles de ácido es igual al número de moles de base. Recordar que el número de moles era, en función de la fórmula de la molaridad, el número de moles es la molaridad por el volumen. Así que moles de ácido es igual a moles de base. Si lo que desconozco es la concentración de ácido, despejando, tenemos que la concentración de ácido, la molaridad, es el volumen de base por la concentración de la base dividido por, en este caso, el volumen de ácido que habíamos hecho. En este caso y en el ejemplo que hemos hecho, tenemos 10 mililitros que se han gastado, porque es lo que se habrá gastado en el ejemplo, lo que se ha gastado aquí de base, por la concentración de la base, dividido por el volumen que habíamos echado de ácido, ¿de acuerdo? Así que calculamos y nos sale que la concentración de ácido es 0,05 molar, ¿de acuerdo? Así que esto tiene muchísima utilidad porque nos permite conocer la concentración de un medio determinado cuando estamos haciendo un análisis. Las reacciones de neutralización tienen una gran importancia en biología y en el ámbito industrial. Por ejemplo, se utilizan para reducir la acidez del estómago, para neutralizar la acidez de un lago o causado por la lluvia ácida. ¿Cómo se neutraliza, por ejemplo, la acidez estomacal? Pues para neutralizar la acidez del estómago causada por el exceso de ácido gástrico, los médicos recetan antiácidos, que no son más que sustancias básicas como por ejemplo hidróxido de magnesio o hidróxido de aluminio. Muy bien.